Vale. Antes de empezar, quería hacer una pequeña encuesta. Perdonad, es que necesito... a mano alzada, no hace falta... Quiero saber quién, a la pregunta de la charla de hoy, ¿feminismo en el Quijote? ¿Quién diría sí? Ya está, sí. ¿Y quién diría, pues no lo sé, o sí, pero, o sí, o directamente no? Es decir, ¿quién contestaría sí, sin más, y quién contestaría no lo sé, ya veré, tengo dudas, o igual no? La pregunta es, ¿feminismo en el Quijote? ¿Quién contesta que sí? A mano alzada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Joder. ¿Y quién contesta cualquier otra cosa? 1, 2, 3, 4, 5. 14, 5. Bien, pues los 14 que han contestado que sí, ya se pueden ir si quieren. Vale. De antemano os digo que esto no es ninguna conferencia erudita, ni sesuda, ni demasiado bien documentada. Esto es una primera aproximación a cómo desde el Quijote se ve la problemática, la situación, la figura de la mujer. Va a ser un paseo a lo largo de las páginas del Quijote, creo que entretenido, ya veremos. Y antes de empezar voy a dar un pequeño rodeo. ¿Alguien se ha leído hace poco el Génesis? Volver a los clásicos es muy recomendable de vez en cuando. Vale, veo que no. ¿Alguien recuerda más o menos de qué va el Génesis? Que si se crea el cielo, se crea la tierra, el hombre y la mujer. Por 7 días. Hola. Se crea el hombre y la mujer y os acordáis que pone en el centro del jardín del Edén, pone 2 árboles. El de la vida y el de la ciencia del bien y del mal. ¿Vale? Del de la vida dice, podéis poneros hasta el culo, o sea, os dais un atracón. Del de la ciencia del bien y del mal, ni tocarlo. Si lo coméis podéis convertiros en dioses y lo tenéis absolutamente prohibido. Van y comen. Van y comen, Dios se china, por supuesto, se cabrea muchísimo y les castiga. Pero no les castiga a los dos igual, son 2 castigos bien diferenciados. Leo del Génesis. La Biblia que tengo en casa es de Nácar Calunga, es fiable 100%. A Adán le dice, el suelo será maldito por tu culpa, con fatiga sacarás de él tu alimento mientras vivas, te dará cardos y espinas y comerás hierbas del campo. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Eso le dice a Adán, pero luego se enfrenta a Eva. Y el castigo que le impone es bien distinto. Multiplicaré los sufrimientos, a ella no le dice que vaya a trabajar ni a sudar, pero le dice, multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos. Darás a luz hijos con dolor. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará. En otras ediciones pone deseo. Desearás no sé cómo a tu marido. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Está clara la diferencia de los 2 castigos y es necesario este pequeño rodeo porque a nosotros nos puede parecer alejada esa visión, esta lectura de la Biblia, pero en el siglo XVII no. Cuando se escribe el Quijote en 1605, no hacía tanto del Concilio de Trento y esta imagen de la mujer era la que se tenía. La mujer era un ser oscuro y peligroso. Todos los males que acechaban al varón era culpa de la mujer. La mujer tenía la culpa de todo. Y además era inconstante, voluble, inconsciente. La mujer necesitaba estar tutelada. No podía ser autónoma, siempre tenía que estar bajo la autoridad de alguien.
¿De acuerdo? Es que vamos a hablar de un texto literario dentro de una sociedad en la que esto está grabado a fuego. Vale, pues no empezamos todavía, vamos a dar el segundo rodeo. Y creo que viene a cuento también. Vamos a hablar de dos obras teatrales de referencia del Siglo de Oro. Una es Fuentevejuna, Lope de Vega, 1612, y otra el alcalde de Zalamea, Calderón de la Barca, 1636. Fuentevejuna. El comendador, si recordáis el argumento, Fernán Gómez viola a Laurencia, que es la prometida de Frondoso. Matan al comendador y a la justicia le es imposible descubrir quién ha sido el que lo ha matado, porque el pueblo entero se autoinculpa. ¿Vale? La otra obra, El alcalde de Zalamea, el argumento, hay también una violación, el argumento es algo distinto. El capitán Álvaro Ataide, camino de la guerra a Portugal, se aloja en casa del alcalde de Zalamea, Pedro Crespo, y no tiene otra ocurrencia que secuestrar a su hija y violarla. Pedro, el alcalde, le ofrece dinero. La has violado, te has llevado lo que más valor tenía de ella, págame y te casas. O sea, te pago y te casas. Pero Álvaro, ni aun cobrando dinero, se casa con ella, con lo cual acaban matándolo. En ambas obras, y en bastantes obras más de la época, no se le da demasiada importancia, no se le da tanta importancia al hecho físico de la violación. A que el cuerpo de la mujer haya sido violado, ella haya sido violentada, haya sufrido, pueda tener traumas, pueda... la cuestión es otra. No se ha atacado a esa mujer, se ha atacado a su familia, se ha atacado a la sociedad, se ha atacado al pueblo. Es una cuestión de honor. No importa si ha sufrido o no ha sufrido, es igual, eso se arregla, lo casamos, o eso se puede arreglar, y es una cuestión de honor. Quiero decir que esto también nos puede parecer muy, muy alejado de nuestra forma de ver las cosas. Pero una violación era importante en tanto en cuanto en la virginidad de la chica radicaba el honor de la familia, del pueblo, de la clase social. Era una cuestión de honor que alguien poderoso violase a una chica. Que no nos vamos a preocupar ni le preguntan si está bien o mal, pero la han violado. Quiere decir que la situación es así de paradójica. La mujer no tiene demasiado valor, poco más que un semoviente, se la puede vender, de hecho los matrimonios eran transacciones comerciales de alguna manera, pero no teniendo valor ella, nada tiene más valor que su virginidad, que su honor. Honor radicado físicamente en su virginidad. Por eso se puede arrasar una población entera si hace falta. Por ese motivo de que la mujer era voluble, necesitaba ser tutelada, de la autoridad del padre, o si el padre había muerto, de la autoridad del hermano, pasaba directamente a la autoridad del marido. Siempre estaba bajo la autoridad de alguien. Si no conseguía, por el motivo que sea, casarse, iba al convento, bajo la autoridad también de un varón, por supuesto, y si no era posible ninguna de las dos cosas, pues la intemperie era muy dura, y ganarse el sustento en las más de las ocasiones no había más remedio que a través de la prostitución. Era muy habitual que la mujer se tuviera que prostituir si no conseguía el cobijo de un varón. Vale, pues el contexto ya lo hemos visto. ¿Cuánto tiempo llevamos? Bien, en menos de 10 minutos hemos contextualizado el tema. Así que empezamos. Como sabemos todos, el Quijote es una parodia desternillante de los libros de caballerías. ¿Vale? Cervantes readapta de alguna manera la misión y oficio del caballero andante, y además es muy gracioso, a mí me llama mucho la atención porque en no menos de 57 ocasiones
parece que no, que dudase de la memoria del que le está leyendo, 57 ocasiones, 23 en la primera parte y 24 en la segunda, nos recuerda cuál es el oficio del caballero andante. Nos recuerda que es socorrer a menesterosos, desfacer entuertos, ayudar a desvalidos, etcétera, etcétera, continuamente. Y de ellas, en muchas ocasiones, hace referencia a la mujer, mucho más en la segunda parte que en la primera. Podría leer 14, pero voy a leer un par de ellos que me parecen interesantes. En capítulo 9 de la primera parte. Y en estos perdón, es que tengo la garganta muy averiada, pero con el caramelo no puedo leer. Ay. Y en estos tan calamitosos tiempos se puso al trabajo y ejercicio de las andantes armas, y al desfacer agravios, socorrer viudas, amparar doncellas, de aquellas que andaban con sus azotes y palafrenes y con toda su virginidad a cuestas. La imagen de con toda su virginidad a cuestas es... Otro. Los andantes caballeros tomaron a su cargo y echaron sobre sus espaldas la defensa de los reinos, el amparo de las doncellas, el socorro de los huérfanos y pupilos, el castigo de los soberbios y el premio de los humildes. Otra más. Socorriendo viudas, amparando doncellas y favoreciendo casadas, huérfanos, pupilos, propio y natural oficio de los caballeros andantes. Y por último, repito que hay 14 más, mejor parece, digo, un caballero andante socorriendo a una viuda en cualquier despoblado que un cortesano caballero requebrando a una doncella en las ciudades. Como vemos, por lo menos de forma expresa, como propósito teórico, la situación de la mujer, la necesidad de la mujer de ser amparada, de ser socorrida, de ser ayudada, está presente. Vamos a ver si en la trama de la novela también. Hemos mencionado que la prostitución estaba muy presente en la sociedad. Era tan habitual que los dos primeros personajes que se encuentra Don Quijote cuando sale, ya en el capítulo 2, son la Tolosa y la Molinera. Dióse prisa a caminar y llegó a ella, a la venta que había visto en el horizonte, a tiempo que anochecía. Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas de estas que llaman del partido. Vale, estas dos mujeres primero, claro, se sorprenden de la pinta que tiene, se sorprenden y se asustan. Luego enseguida se dan cuenta de que está un poco loco y se... Pero luego tienen una actitud muy cariñosa, muy servicial, le ayudan a quitarse la celada que tenía, le ayudan a comer. Son muy amables y son básicamente dos personas buenas. Si ves los personajes dices, son dos personas buenas que se preocupan de alguien que tiene problemas. Sin movernos mucho, en el capítulo 16 vuelve a aparecer la prostitución. Esta vez es Maritornes. Y la descripción de Maritornes, yo cada vez que la leo se me saltan las lágrimas de risa. Es en la segunda venta donde llegan ya con Sancho. En la primera iba Don Quijote solo, en esta segunda ya va con Sancho. Y dice, servía en la venta a sí mismo una moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, del un ojo tuerta y del otro no muy sana. Verdad es que la gallardía del cuerpo suplía las demás faltas. No tenía 7 palmos de los pies a la cabeza, 1,5 metros. Y las espaldas, que algún tanto le cargaban, la hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera. Es una auténtica caricatura. Te ríes porque el humor de los humanos es así, vemos a alguien que se tropieza y te cae y lo primero que te ríes. Pero es una descripción muy cruel. Y lo primero que se te pasa por la cabeza, a ver, Cervantes, que tú tienes tacto para tratar, no puedes describir a alguien que tiene esas taras, no puedes ensañarte y ridiculizarlo y reírte de esa manera. Pues esa imagen, o sea, esa que ves que no cuadra, resulta que una página y media más adelante entiendes el porqué. Dices, coña, este es el motivo. Están en la venta
Maritornes, la ancha de cara y llana de cogote, había curado a Sancho Panza y se hospedaba en la venta también un arriero. Dice el libro: había concertado, el arriero, con ella que aquella noche se refocilarían juntos, y ella le había dado su palabra de que, en estando sosegados los huéspedes y durmiendo sus amos, le iría a buscar y satisfacerle el gusto en cuanto le mandase. Y cuéntase de esta buena moza que jamás dio semejantes palabras que no las cumpliese, aunque las diese en un monte y sin testigo alguno, porque presumía muy de hidalga y no tenía por afrenta estar en aquel ejercicio de servir en la venta, porque decía ella que desgracias y malos sucesos la habían traído a aquel estado. Y en el Quijote esto que voy a contar es muy habitual. Nos encontramos continuamente con frases de este pelo. En más se ha de estimar y tener un humilde virtuoso que un vicioso levantado, por ejemplo. He tomado nota de segunda parte, capítulo 32, pero va a ser un rollo que lo vaya diciendo. Si alguien tiene interés luego en saber en qué capítulo viene tal cosa, me decís. La sangre se hereda y la virtud se aquista, la virtud se conquista. Y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. O, por ejemplo, cada uno, lapidario, es hijo de sus obras. O, por ejemplo, no es un hombre más que otro si no hace más que otro. ¿En qué idea están dando vueltas continuamente estas frases? En decir que no hay que estimar a alguien por su poder, por su nobleza, por su sangre, por su clase social, por su estima, sino por lo que hace, por su bondad, por su calidad humana. Y que el honor, más fácil incluso que una persona elevada, lo puede tener alguien humilde. Y aquí nos lo está diciendo de una forma muy sibilina, pero muy clara. Tengo que poner a Maritornes en lo más bajo de la condición social, en lo que es considerado que más abajo ya es difícil, para decir, bueno, pues aún ahí, esta persona tiene a bien lo que hace, tiene la dignidad, da la palabra, es decir, hay un honor en esa persona que mucha gente de clase alta no se da. Es una de las formas de hablarnos que tiene Cervantes a través de esta novela. Porque además, para Cervantes las cuestiones de género tienen que ver también con las cuestiones de clase. En el lado contrario a Maritornes está la duquesa, una noble, además de noble, una noble ociosa, de la que al final de la segunda parte llegará a decir. La duquesa, ya sabéis, llegan Don Quijote y Sancho al final de la segunda parte al Palacio de los Duques, y estos, en cuanto ven de qué va la pareja, dicen, bueno, nos vamos a mear de la risa con ellos, y le empiezan a gastar bromas, algunas más pesadas, otras menos, pero empiezan a reírse de ellos. Y llega a decir el narrador, y dice Cide Hamete es el autor primero del Quijote, y dice más Cide Hamete, que tiene para sí ser tan locos los burladores como los burlados, y que no estaban los duques dos dedos de parecer tontos, pues tanto ahínco ponían en burlarse de dos tontos. No soporta Cervantes a la gente engolada, a la gente rica, a la gente desconsiderada, y a los duques pues salen bastante mal parados en la novela. De hecho, la nobleza en general sale bastante mal parada. Quiero decir que continuamente se ven pinceladas en el Quijote de una cierta conciencia social. Decir, bueno, que es que la dignidad del humilde y en el oficio del caballero andante. Cualquier cosa que haga el humilde, que tiene menos medios, menos posibilidades, tiene mucho más valor que lo que hacen esta gente rica y ociosa, ¿no? Sobre la mujer, sobre la mujer como objeto sexual, aparte de la prostitución, hay un episodio que a mí me parece absolutamente espeluznante. Es
capítulo 52 de la segunda parte. Son 36 palabras del Quijote que yo confieso que ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que leí el Quijote reparé en él. Bueno, y confieso más, de cientos y cientos de páginas web donde he entrado que se pueda hablar de la mujer en el Quijote, nadie, supongo que habrá mucha gente, pero yo no encontraba a nadie que haya reparado en estas 36 palabras. Vamos con ello. El contexto. Sancho está en Barataria y Don Quijote está en el palacio de los duques y tal. Le ha mandado la duquesa una carta a la mujer de Sancho Panza y la duquesa le contesta. Le manda 2 cartas. Una de ellas es muy jocosa, va dirigida a la duquesa, y la otra va dirigida a Sancho Panza. Y antes de llevársela a Barataria, con permiso de Don Quijote, leen la carta que Teresa Panza le manda a su marido. Vale, le cuenta muchas cosas, una muy graciosa, que cuando se entera de que le han nombrado gobernador, le dice: a Sanchica, tu hija, se le fueron las aguas sin sentirlo, de puro contento. Luego le cuenta cositas, y dice: las nuevas de este lugar, no veo nada. Las nuevas de este lugar son que la Berrueca casó a su hija con un pintor de mala mano que llegó a este pueblo a pintar lo que saliese. Mandóle el concejo pintar las armas de su majestad sobre las puertas del ayuntamiento. Pidió 2 ducados, diéronselos adelantados, trabajó 8 días y al cabo de los cuales no pintó nada. Y dijo que no acertaba a pintar tantas baratijas. Devolvió el dinero y con todo eso se casó con título de buen oficial. Verdad es que ha dejado el pincel y ha tomado la azada y va de camino como un gentilhombre. El hijo de Pedro Lobo se ha ordenado de grados y corona con intención de hacerse clérigo. Súpolo Minguilla, la nieta de Mingo, Silvato, y ya le he puesto demanda de que la tiene dada palabra de casamiento. Malas lenguas quieren decir que ha estado encinta de él, pero él lo niega a pies juntillas. Ogaño no hay aceitunas, ni se halla una gota de vinagre en todo este pueblo. Sanchica hace puntas de randas, Sanchica es la hija. Gana cada día 8 maravedís horros, que los va echando en una alcancía para ayudar a su ajuar. Pero ahora que es hija de un gobernador, tú le darás la dote sin que ella lo trabaje. La fuente de la plaza se secó, un rayo cayó en la picota, y allí me las den todas. Espero respuesta de esta y la resolución de mi ida a la corte. Con esto Dios te guarde más años que a mí, o tantos, porque no querría dejarte sin mí en este mundo. Tu mujer, Teresa Panza. La carta es bonita, le cuenta qué ha pasado en el pueblo, que si se ha secado la fuente, que si... Pero os he engañado porque esta no es la carta completa. Entre que le dice: Ogaño no hay aceitunas ni se halla una gota de vinagre, y le cuenta que Sanchica hace puntas de randas para ganarse 4 maravedís, mete esta frase: por aquí pasó una compañía de soldados. Lleváronse de camino 3 mozas de este pueblo. No quiero decirte quién son. Quizá volverán y no faltará quien las tome por mujer, con sus tachas, buenas o malas. Y a mí me pasó que cuando leí esto, seguí leyendo y 10 o 12 líneas más abajo dije: pero es verdad lo que acabo de leer. Y tuve que volver arriba a leerlo y dije: hostia, está diciendo lo que está diciendo. Es más, no está diciendo que con el ejército, con los soldados, se fueron 3 mozas. No, lleváronse de camino 3 mozas de este pueblo. Ya veremos si vuelven con sus tachas y si alguien las quiere por mujeres. O si no vuelven en la puta vida ya. Y esto lo hace de vez en cuando Cervantes. Estás en una escena y de repente te mete una frase, porque daros cuenta que son 36 palabras de las 378.000 palabras que tiene el Quijote. Bueno, en 36 palabras ha construido una historia completa. Una historia absoluta, creo que es lo más espeluznante que aparece en todo el Quijote. Y esas 36 palabras, como he leído al principio, podían no estar en el Quijote. La carta tiene sentido, la historia tiene sentido,
pero él, sin necesidad, las mete. Antes de esas 36 palabras no había ninguna referencia a que eso pudiera pasar, y después nadie hace referencia a ese suceso. Pero va y las mete. Y el Quijote podía ser exactamente igual de exitoso, igual de buen libro, sin esas 36 palabras. Pero Cervantes dice, bueno, yo aquí dejo para quien lo lea, tú lo lees y si lo quieres entender lo entiendes, y lo dejo para los siglos venideros y para la historia, que la vida era así, que la violencia de la milicia era brutal. No voy a escribir 3 folios y medio argumentando sobre la violencia contra la mujer, no voy a escribir un ensayo de 7 folios, voy a escribir esto y te lo cuento. Y además, el tacto de Teresa Panza es, lleváronse de camino 3 mozas, ya veremos si vuelven, no te diré quién son. Es decir, dentro de lo que ha pasado y del sapo para toda su familia, dice, no te diré quién son, vamos a ser discretos. Puede ser que vuelvan, puede ser que no, pero repito, es una de las formas de verter sus opiniones que tiene Cervantes, y a mí esa me parece, y sigo sorprendido de que, que son cientos las páginas que he visto sobre, metéis en internet, la mujer en el Quijote, la prostitución en el Quijote, la situación de la mujer. No he visto todavía en ningún libro, ningún estudio, ningún ensayo que hable de este episodio. La milicia pasaba por un pueblo, los soldados, claro, valía su dinero, no ganaban mucho, pero podían pagarse prostitutas. Pero ¿para qué vas a pagar prostitutas si te puedes llevar 3 esclavas sexuales? Esa era la situación de la mujer en el siglo XVII. Sigo, vamos a seguir. En el Quijote nos encontramos muchos personajes, muchas mujeres, que rompen lo que se entiende por actuación normal de la mujer, lo que se espera de ellas, ¿no? Mujeres con iniciativa, mujeres con carácter, ahora diríamos empoderadas, mujeres que no cumplen con el guión que teóricamente se les había marcado. Vamos a mencionar de pasada a Dorotea. Dorotea es una mujer modesta, pobre, hija de agricultor, culta, que es seducida con malas artes por Fernando. Creo que el Quijote se escribe 3 o 4 años antes que el Burlador de Sevilla. Pero Fernando ya es el prototipo de Don Juan, de ese Don Juan que va enfermizamente seduciendo mujeres y en este caso prometiéndoles matrimonio. Era muy habitual prometer matrimonio incluso con testigos y tenía valor legal esa promesa de matrimonio. Dorotea se entrega a él y este dice, ala, que me voy, ahí te las han dado. Bueno, pues Dorotea, lejos de resignarse, lejos de meterse a un convento, lejos de lloriquear, dice, no, se va a recorrer el mundo hasta que lo consigue dar con él y consigue con argumentos y consigue llevarlo otra vez al pueblo y casarse con él. Hacer valer sus derechos de matrimonio. Es que lo del matrimonio y los derechos de matrimonio nos cuesta ver lo que era en el siglo XVII el matrimonio. Vale, otra mujer así de pasada, digna de mención, es Zoraida. Zoraida es una oranesa, una mora oranesa que vive con su padre y que se convierte al cristianismo, porque hay muchos cristianos en Orán, sobre todo prisioneros, gente secuestrada, como lo fue Cervantes. Y Zoraida toma la iniciativa, prepara la huida de unos secuestrados para que puedan ir con ella y desafía la autoridad de su padre y va a la península ibérica y rehace su vida en la península
en una actitud que se sale por completo del guión. O sea, una mujer de un señor que tiene dinero en Orán, cómo va a planificar su huida y cómo va a desafiar a su padre. Y tenemos otra en la que me voy a entretener un poco más. De esta no conocemos ni siquiera el nombre. Es la hija de don Diego de la Llana. También ocurre este episodio estando Sancho en Barataria. La han nombrado ya gobernador, lleva unos cuantos días, y ese día le toca hacer la ronda nocturna. Y sale pues con el cronista, el escribano, los alguaciles, el secretario, una docena y media de soldados van haciendo la ronda nocturna y se encuentran con un muchacho joven que intenta huir, y en cuanto intenta huir le dan el alto y dicen: a ver, ¿qué pasa aquí? Enseguida se dan cuenta de que si no es un muchacho, es una tía. A ver, esto precisa una... Ella, toda azorada, les cuenta. Es una tía disfrazada de tío. El caso es, señores, respondió ella, que mi padre me ha tenido encerrada 10 años ha, que son los mismos que a mi madre come la tierra. En casa dicen misa en un rico oratorio, y yo en todo este tiempo no he visto otra cosa que el sol del cielo de día y la luna y las estrellas de noche, ni sé qué son calles, plazas, ni templos, ni aun hombres, fuera de mi padre y de un hermano mío. Este encerramiento y este negarme el salir de casa, siquiera a la iglesia, ha muchos días y meses que me trae muy desconsolada. Quisiera yo ver mundo, a lo menos el pueblo donde nací. Parecióme que este deseo no iba contra el buen decoro de las doncellas principales que deben guardar a sí mismas, pero cuando oía decir que corrían toros o jugaban cañas y se representaban comedias, preguntaba a mi hermano, que es un año menor que yo, que me dijese qué cosas eran aquellas, y otras muchas que yo no he visto. Él me lo declaraba por los mejores modos que sabía, pero todo era encenderme más el deseo de verlo. Finalmente, por abreviar el cuento de mi perdición, digo que yo rogué y pedí a mi hermano que nunca tal pidiera ni tal rogara, y tornó a renovar el llanto. Lo que le rogó a su hermano era que le prestara ropa y que le ayudara a salir de casa a ver. Y bueno, es menos espeluznante que el caso anterior, pero una niña desde los 6 años hasta los 16 años, sin salir de casa, sin ver ni siquiera la calle a la que daba el portal de su casa. Propiedad de su padre, y su padre, pues lo más que le importaba era el honor de la familia y la virginidad de esa niña. Y por eso una niña podía perfectamente estar en casa 10 años sin ver la calle. Y esto, lo mismo, podía no contarlo Cervantes, pero nos mete esta historia, para que nos vayamos haciendo la idea y que delata muy a las claras la preocupación que tenía Cervantes por la situación de la mujer. Acaba bien la historia, Dice: no se ha perdido nada, respondió Sancho, vamos, y dejaremos a vuestras mercedes en casa de su padre, quizá no los hayan echado de menos. Lo del derecho de propiedad de los padres o de los maridos sobre las mujeres, la verdad es que parecido a esto, hay otro episodio anterior, unos capítulos antes, que es la historia de Leandra. Leandra había sido solicitada por su padre por varios mozos, y este decide que Leandra participe en la elección del mozo con el que se va a casar. Y esto le hace comentar a uno de los propios mozos que era bien dejar a la voluntad de su querida hija el escoger a su gusto, cosa digna de imitar de todos los padres que a sus hijos quieren poner en estado. No digo yo que los dejen escoger en cosas ruines y malas, sino que se las pongan buenas y de las buenas que escojan a su gusto. Esto es en la segunda parte. En la primera parte, con la historia de Marcela, ya había dicho algo parecido. Marcela era huérfana, vivía con su tío era el responsable, y dice el narrador que el tío dejaba de importunarla cuando le requerían de amor en los mozos. El tío la quería casar, pero dice: bueno, pues si no quieres.
El tío dejaba de importunarla y esperaba que entrase algo más en edad, y ella supiese escoger compañía a su gusto. Porque decía él, y decía muy bien, que no habían de dar los padres a sus hijos estado contra su voluntad. Quiero decir, esto es casi revolucionario. Es decir, el derecho del padre a casar a la hija, y es muy original la transacción que propone Cervantes, porque claro, el padre decidía con quién se casaba la hija y negociaba la dote, negociaba condiciones económicas, propiedades y lo que fuera. Pero el padre también tenía una cierta responsabilidad porque la hija, sobre todo hijas que no habían tenido experiencia de ningún tipo, chavalillas muy jóvenes, se podían casar con alguien que fuera un cabrón con pintas, con perdón de la expresión, y amargarse la vida para siempre. Es decir, el padre puede ser muy fuerte visto desde ahora que tuviera derecho a ver con quién se casaba la hija, pero también tenía un punto de responsabilidad de evitar que ella se casara con alguien que le pudiera hacer la vida imposible. Con lo cual la transacción de Cervantes es muy singular. No digo yo que las dejen escoger entre cosas ruines y malas, sino que se las propongan buenas y de las buenas escojan ellas a su gusto. Creo que es una transacción por lo menos original, ¿no? Bien, y ya que hablamos de Marcela, que era a la que el tío le había propuesto que fuera ella la que eligiera al marido, Marcela, en todas las páginas que entréis de internet o libros que leáis o tratados que caigan en vuestra mano sobre el feminismo o la mujer en el Quijote, Marcela es el icono feminista. Y en parte con razón. Esa frase en el siglo XVII de decir yo nací libre, o sea, esas tres palabras tan lapidarias, tan contundentes, te dejan descolocado. Porque te está diciendo, bueno, cuento primero la historia. Van Don Quijote y Sancho de camino y se encuentran un cortejo fúnebre que llevan el cuerpo de Grisóstomo a enterrar. Grisóstomo es un mozo ya mayorcito, de 30 años, un pastor, gallardo, hermoso, etc. Y sus amigos están muy cabreados y hablan de Marcela barbaridades, porque Grisóstomo se ha suicidado por haber conseguido los amores de Marcela. La deseaba a muerte, pero tanto la deseaba que como no la consigue, se suicida. Claro, y los amigos la ponen a caldo, de ingrata, de arrogante, desdeñosa, cruel, basilisco. Tenía la obligación, ya que tan vehementemente la requerían, de ofrecerse. Y en mitad del entierro se presenta Marcela, que ha ido al monte a vivir huyendo de los mozarrones. Se presenta Marcela y hace un discurso que es... Lo leo, pero atención porque es un trabalenguas, Les dice a la cara, a todos esos que la llaman cruel y basilisco: hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura. Y por el amor que me mostráis, decís, y aún queréis que esté yo obligada a amaros. Yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Es un trabalenguas, pero es una argumentación que no tiene fisura. Vale, me amas, pero lo que yo sienta o opine también tendrá que ver, ¿no? Continúa la argumentación de todas formas, La honra y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales el cuerpo, aunque lo sea, no debe de parecer hermoso. Pues si la honestidad es una de las virtudes que al cuerpo y al alma más adornan y hermosean, ¿por qué la ha de perder la que es amada por hermosa? Por corresponder a la intención de aquel que por su solo gusto, con todas sus fuerzas e industrias, procura que la pierda. Yo nací libre.
y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Y porque no quiere follar, la ponen a caldo y le dicen desdeñosa, soberbia, cruel, y la culpan de que el otro se haya suicidado. Chico, te has suicidado, ¿yo qué culpa tengo? O sea, yo nunca te he dado ni el más mínimo pie para que creas que puedo ofrecerme a ti. Y la verdad es que la aseveración esta de yo nací libre es brutal, porque te está hablando de un hecho fundacional. Es decir, por diversas circunstancias sociales, económicas, familiares, te puede la vida atar con unos lazos indeseables o hacer que no seas libre o que no seas dueña de tu... Pero por esencia, por dignidad humana y a priori, pase lo que pase después, la persona que nace libre. Yo nací libre. Y eso es una bomba de relojería en el siglo XVII. O sea, el valor de la vida humana y que nadie nace sin derechos y nadie nace sometido. Por eso Marcela siempre ha sido el icono cuando se habla de feminismo en el Quijote. De todas formas, y entre paréntesis, también hay que decir que se tiene que ir al monte a ejercer su libertad. Y eso es no algo que no sea libertad, eso es exactamente lo contrario. ¿Os acordáis del COVID, cuando nos confinaron? Confinar es alguien mandarlo al fin del territorio y dejarlo allá encerrado. Te puedes confinar también, ha evolucionado el significado de la palabra, y te confinas en casa. Pero estar confinado, irte al monte, es exactamente lo contrario de ser libre. Porque para ser libre tienes que estar en tu ciudad, en tus calles, con tu gente y poder ejercer la libertad, no tener que huir para ser libre. Esa es una de las paradojas de la libertad a la que se ve sometida Marcela, ¿no? Pero en cualquier caso, el lapidario yo nací libre es lo que la hace acreedora a cualquier, a ser un icono feminista. Poco antes, en el capítulo, y además pronto en el Quijote, en el capítulo 11 de la primera parte, nos encontramos otro pasaje no menos revolucionario que la historia de Marcela. Se trata del archifamosísimo discurso de la Edad Dorada. Vamos con él, pero a mí me gusta antes de entrar con el discurso leer las cuatro líneas previas del narrador, porque son: después que Don Quijote hubo bien satisfecho su estómago, tomó un puño de bellotas en la mano y mirándolas atentamente soltó la voz a semejantes razones. El Quijote está escrito en 1605 y Hamlet en 1602. Y yo veo a Don Quijote con el puñado de bellotas mirando a la cara a las bellotas y hablando, y veo a Hamlet con la calavera. Es la misma imagen y a mí pues es que me parece desternillante que para reflexionar Don Quijote se quede así mirando y hablando a unas bellotas. Bueno, ¿qué es lo que dice Don Quijote en este discurso de la Edad Dorada? Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron el nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino que porque por entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. Más adelante, en esa situación ideal de sociedad, explica cómo estaría la mujer en aquellos tiempos tan ideales, tan deseables. Entonces, sí que andaban las simples y hermosas zagalejas de valle en valle y de otero en otero, en trenza y en cabello, sin más vestidos que aquellos que eran menester para cubrir lo que la honestidad quiere y ha querido siempre que se cubra. Y continúa: las doncellas y la honestidad andaban, como tengo dicho, por donde quiera, sola y señera, sin temor a que la ajena desenvoltura y lascivo intento le menoscabasen, y su perdición nacía
de su gusto y propia voluntad. Yo leo esto y se me caen todos los pelos del sombrajo. O sea, esto es absolutamente revolucionario. La tía perdía su virginidad, se echaba a perder de su gusto y propia voluntad, y punto. Y la frase esa, que las doncellas andaban por donde quiera sola y señera, yo en este discurso no solo con 400 años de antelación se ven los ecos de la ley de solo el sí es sí y de la idea fundamental del consentimiento, que tanto en el siglo XXI cuesta entender, que una relación de dos tiene que haber consentimiento por las dos partes, o sea, sino que yo oigo la honestidad de las doncellas por donde quiera sola y señera, y oigo los gritos de las manifestaciones, sola y borracha quiero llegar a casa. Una frase que tanto ha costado entender también. Y la derechona decía, es que no quieren más que estar borrachas. Cabrón, no. Lo que quieren es que, aunque esté borracha, aunque esté indefensa, aunque esté desvalida, no te está dando derecho a que uses mi cuerpo. Que no tengo que estar protegiéndome con guardaespaldas, que aunque vaya sola, no porque vaya sola te estoy invitando a que me abordes. Sola y señera, sola y borracha quiero llegar a casa. Las doncellas andaban por donde quiera sola y señera. Yo esta casualidad del grito feminista, de las manifestaciones y las frases del Quijote me sorprenden, la verdad. Pero bueno, después de hablar del discurso de la Edad Dorada, bien, vamos bien de tiempo, y de Marcela, sí que tengo que dar una opinión personal porque mi icono feminista en el Quijote es Teresa Panza. Es una debilidad que tengo. Una pregunta. Que levante la mano quien sepa quién es Johann Kathleen Bolland. Johann Kathleen Bolland. Y Marie Salomea Slodowska. Joder. Y Melanija Noakes. Bueno, pues a Johann Kathleen Bolland la conocemos como J.K. Rowling. La otra, Marie Salomea Slodowska, es Marie Curie. Y Melanija Noakes es Melania Trump. Son personas de países civilizados, americanas, inglesas, francesas, eslovenas, rumanas, que se casan y pierden el apellido. Es que Rowling se separó hace años de su marido y sigue teniendo el apellido de su marido. A nosotros es que eso a mí me deja perplejo, yo no lo entiendo. Pero en países civilizados eso se ve con toda naturalidad. Bueno, pues a Cervantes también le chocaba eso. Al final de la primera parte, en una conversación entre Teresa y Sancho, nos aclara el narrador. Respondió Teresa Panza, que así se llamaba la mujer de Sancho, aunque no eran parientes, sino porque se usa en La Mancha tomar las mujeres el apellido de sus maridos. Que es una aclaración que realmente sobra. O sea, ¿para qué explicas esto? Si lo explicas es porque te está rayando en la cabeza que por qué. Es decir, es una aclaración que sobra, pero si la pones es porque te está extrañando. Bueno, pues le sigue extrañando que 10 años más tarde, en el Quijote de 1615, al principio, casualmente en otra conversación entre Teresa Panza y Sancho, con los mismos protagonistas de la escena, le dice Teresa a Sancho: siempre, hermano, fui amiga de la igualdad y no puedo ver en tonos sin fundamentos. Teresa me pusieron en el bautismo, nombre mondo y escueto, sin añadiduras ni cortapisas, ni arequibes, ni dones, ni donas. Cascajo se llamó mi padre, y a mí, por ser vuestra mujer, me llaman Teresa Panza, que a buena razón me habría de llamar Teresa Cascajo, pero allá van reyes do quieren leyes. Es una reivindicación en toda regla de que a qué coño pierdo el apellido. Además, con toda la gracia
porque exclama Teresa Panza al final, pero allá van reyes do quieren leyes. Cita un refrán y lo cita exactamente al revés, que lo hace a menudo Sancho también, porque el refrán es, allí van leyes do quieren reyes. Es decir, la ley, vale, ahí está, pero si el rey quiere otra cosa, se cambia. Allá van leyes do quieren reyes. Bueno, pues Teresa dice, allá van reyes do quieren leyes. Y se está quejando, con el habitual humor de Cervantes, se está quejando de que a santo de qué he perdido yo el apellido. Bueno, pues Teresa parece ser consciente, con toda su... es una señora más o menos mayor, analfabeta, no sabe leer, por supuesto, dedicada a los hijos, al marido y a la huerta, pero debe tener claro la importancia de las cuestiones formales, del derecho, de la ley, porque en otra discusión con su marido, con Panza de nuevo, las discusiones entre Teresa y Sancho están hablando del futuro de la hija, y ella no llega a un acuerdo y ella acaba enfadándose y le suelta, pero otra vez os digo que hagáis lo que os diere gusto, que con esta carga nacemos las mujeres, de estar obedientes a sus maridos, aunque sean unos porros, unos inútiles. Con esta carga nacemos las mujeres. Es decir, está cuestionando lo que nadie cuestiona, que es que la mujer debe obedecer al marido, pues lo está cuestionando expresamente. Y la verdad es que cuando lees este episodio, yo que le acabo cogiendo mucho cariño a Teresa Panza, me habría gustado poder encontrarme con ella y contarle que lamentablemente 360 años más tarde seguía siendo así, que el Código Civil español, el artículo 37, decía textualmente: el marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido. Y que no fue hasta el 5 de mayo de 1975 cuando se quita esta frase del Código Civil. Hasta el año 75 la mujer en España, como hacía 4 siglos, debía obediencia al marido. Y Teresa Cascajo, desde luego, habría estado encantada de saber que por fin ni perdía el apellido ni tenía obligación de obedecer al marido. Bien, concluyendo. No sé, el paseo ha estado entretenido, el paseíto. Han sido casi 50 minutos, igual me pasa un poco. Está claro, y no vamos a negar una cosa. El Quijote lo escribe un varón, ¿vale? El autor primero del Quijote es varón, el narrador es varón, el traductor es varón y el niño que se encuentra en Alcaná del Toledo los papeles es un niño, no una niña. Los autores de los 90 y tantos libros que se mencionan en el Quijote son todos varones. Hay 52 personajes femeninos, pero el número de personajes masculinos gana por goleada al de personajes femeninos, los individuales, pero los colectivos, los mercaderes, los grupos de arrieros, cabreros, soldados, galeotes, remeros, los pastores, todos los grupos protagonistas colectivos son todos varones. Pero con todo y con eso, yo no soy especialista ni en literatura, ni en el Siglo de Oro, pero me da en la nariz, y por lo poco que conozco, que no existe en la literatura universal hasta el momento ningún libro en el que la presencia femenina sea tan constante. Que los personajes sean tan variados y que además encuentras mujeres cultas y mujeres incultas, mujeres que son ricas, mujeres que son pobres, mujeres de mentalidad liberal y conservadora. Encuentras todo, el abanico de mujeres del Quijote no se da que yo conozca, pero me puedo equivocar, repito, no quiero hablar en toda la literatura hasta el momento, y creo que después puede que tampoco. Además, tampoco Cervantes en el Quijote
idealiza a la mujer de una forma ñoña, ni la trata con condescendencia y como si fuera menor de edad, que es lo que hace toda la literatura hasta ese momento, sino que a los personajes femeninos los trata en ocasiones de forma cruel, en otras ocasiones con cariño, en otras ocasiones con mucha sorna. Es decir, trata a los personajes femeninos exactamente igual que trata a los masculinos. Y repito, el abanico de personajes femeninos es impresionante. Creo que es una rara avis de la literatura. Y quiero volver al final de la charla, porque ahora nos puede ser relativamente sencillo a los machitos, como yo, como muchos que estamos por aquí, ejercer de feministas. Pero el Quijote se escribe en el siglo XVII, y hemos visto Trento, y hemos visto la literatura que se escribía entonces. Y seguramente todo el entorno de Cervantes pensaba que la mujer era menor de edad, una inútil y que era peligrosa. Todos los escritores pensaban más o menos de lo mismo. Cuando todo el mundo piensa una cosa, hay alguien como Cervantes que escribe con esa preocupación hacia la mujer, con esa sensibilidad hacia la mujer, con esa riqueza literaria hacia la mujer, y lo que piensa sobre la mujer lo hace constar por escrito y lo deja porque él era perfectamente sabedor de la fuerza de transformación que tenía la literatura, lo hace constar en una obra literaria que va a traspasar los siglos. Creo que el mérito es de quitarse el sombrero. Y ya, joder, una hora, creí que iba a durar menos. Bueno, pues abro un paréntesis muy pequeñito. De todo esto y demás se habla en el Quijote de Valdeavellano, pero creo que casi todos los que estáis aquí lo tenéis ya. Si alguien quiere comprar uno para regalar, también puede. Y si se compra uno, regalo otro libro viejo que tengo. Venga, y acabado el paréntesis comercial, estamos hasta que nos echen a comentar sobre la mujer en el Quijote lo que queráis. Partamos de la base, sí, es cierto. Y de ahí viene, yo creo que básicamente todo lo que ha sucedido. Yo cuando hablo de la Biblia y no me gusta ser porque infinidad de amigos y amigas que tengo son cristianos y ejercen y practican, y a veces mis opiniones tengo miedo de que ofendan. Pero la Biblia está escrita por enfermos mentales. La Biblia está escrita por unos señores absolutamente pervertidos, obsesionados sexualmente y que están enfermos de la cabeza. Con todo, a mí me consta que casi todos los cristianos de ahora, del siglo XXI, saben interpretar la Biblia y saben verla en su contexto. Pero el poder que se le ha dado a la Biblia con lo peligroso que es el texto ese, coño. Y efectivamente, el mundo lo creó un hombre, dicen. Bueno, de lo que estabas contando, ese sometimiento, ¿no?, de la mujer, pero ese sometimiento casi físico en un espacio físico cerrado. Por ejemplo, lo de la niña de los 6 a los 16 años. Oh, y tal, eso es horrible. pero es que eso me recuerda a algo que es tan común en toda la historia y en toda la historia del arte, que nos parece una maravilla, y si no, pues ahora yo os digo, Frangélico. Frangélico, ¿qué se os viene a la cabeza lo primero?
pues se os viene ahí justo el momento. La Virgen, ¿Y el ángel? la Anunciación. ¿Y dónde está? Pues está en un espacio que se llama Hortus Clausus. Hortus Clausus, que quiere decir huerto cerrado. Huerto cerrado, que es donde tiene que estar la Virgen, ¿no? La chica, por decirlo, para que mantenga incólume la virginidad hasta que llegue el Espíritu Santo en este caso, pero que llegue, con lo cual en toda la literatura aparece un personaje que todos conocemos muy bien, y aquí en España más todavía, que es la Celestina. La Celestina es la que va a proporcionar el método o el medio de llegar a ese Hortus Clausus por una puerta trasera, por tal cual, porque lo que quería conseguir el hombre era precisamente lo que no puede, ¿no? Entrar dentro, tal, pero en muchos de los casos con la connivencia y participación de la chica que está dentro, precisamente por esa presión de que no conoce el mundo que hay fuera. Que en el Quijote aparezca esto es sin más una consecuencia de todo lo que pasaba entonces, y la literatura del momento pues lo refleja, pero que muy bien. Lo que llama la atención aquí es precisamente que él hable de eso, porque todos los demás que hablan de esto es siempre a favor de. La cosa está clara, ¿no? A favor. Y el único que sale perjudicado, como has dicho y muy bien, es el honor de la familia, el honor del padre, fundamentalmente, o de los hijos, que estaban obligados a matar al traidor que había mancillado o que había lo que sea, y si no, pues mira, los Capuletos, los otros, los no sé quién, los no sé cuántos, viene todo de ahí. No penséis que es que eran dos familias que se odiaban, que no, pero ¿por qué se odiaban? Porque el hijo de una familia quería a la hija del otro, no la podía conseguir, si la consigue, claro que la consigue, pero entonces el honor ha sido mancillado y hay que cargárselo, porque si no aquello no es honorable. Y esto está así lleno. Pero en todos la consecuencia es que han actuado con justicia. Lo que estabas hablando del alcalde de Zalamea y demás... Se ha repuesto el honor. Madre mía, es tremendo. Ni el rey puede, ¿no? En ese caso. El alcalde es el rey, dice, en la conclusión. Bueno, pues... Yo por eso la frase es que lo del humor... sí es interesante lo de la mujer en el Quijote. El humor en el Quijote es que es las 28.000 formas de humor distintas que usa. Y yo la frase esa que hemos leído al principio del el cometido del caballero andante, que habla socorrer viudas, amparar doncellas, aquellas que andaban con sus azotes y palafrenes y con toda su virginidad a cuestas. Es que me parece una frase de enmarcar, con toda su virginidad a cuestas. Qué duro es darle tanta importancia a la virginidad. Que están corriendo, ¿no? Sí, es así, efectivamente. Desde luego, yo lo que sí veo es que Cervantes tenía que ser una persona muy inteligente, evidentemente, muy sensible, muy buena gente y con muchísimo sentido común. Porque seguramente lo que veía, aunque digamos en aquellos tiempos pues se consideraba que las chicas o las mujeres eran unas inútiles o que no servían más que para 4 cosillas y punto, pero realmente la gente pensaba eso cuando tenía hijas que desde pequeñitas estás viendo que dicen cosas que te deslumbran y también deslumbran a un padre como, y él tuvo una hija, ¿no? A un padre como Cervantes, quiero decir, yo es que más que hablar de feminismo, que sí que desde luego era una persona muy adelantada, con una visión pues sarcástica, crítica, con un sentido común desde luego descomunal, pero yo creo que atribuirle adjetivos como feminista igual es ir muy allá, ¿no? Porque yo también veo en algunas de las cosas que has leído, porque pues no sé, como una cierta aceptación de es lo que hay, ¿no? Cuando la mujer de Sancho Panza dice que bueno, que no nos queda otra porque así hemos nacido y no nos queda otra que obedecer
al fenutrio que nos ha tocado, pues después de criticar, que provocas hilaridad, ¿no? Provocas despazarra en la gente, pero acabas diciendo, pero hay que aceptarlo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era jovencita, que las señoras mayores te decían, es lo que hay, y tenías que resignarte, y tenías que aceptar. Y sí que veo una cierta aceptación, con sarcasmo, con cuestionamiento de cosas, pero eso puede ser propio del sentido común de una persona muy inteligente, que se da cuenta de que puede rayar el absurdo, llevar a las mujeres por el hecho de serlo a esa situación, ¿no? Dos cosas. Que Cervantes era una persona excepcional y con una sensibilidad excepcional, no te quepa ninguna duda. Muy resumido, la vida de Cervantes es una secuencia permanente, constante, cada 2 por 3 de desgracias. Las pasa putas continuamente. Y eso le hace llegar a una vejez en la que el 99% de la gente a la que le hubiera pasado la mitad que a él, de sus desgracias, habrían sido amargados o se habrían suicidado directamente. Pero él las va encajando y va moldeando una personalidad pues de bondad socarrona, de mucha ironía y de aceptación de muchas cosas. Creo que las desgracias de su vida moldean la personalidad de Cervantes, que hacen posible que el Quijote con esa sensibilidad se escriba. Y por supuesto tenía una cabeza privilegiada, pero privilegiada que es que no tenían internet, ni un Excel, ni para que las historias tuvieran coherencia, es que era ponerse a escribir y cascarse 1000 y pico páginas saliendo de su cabeza. Era absolutamente excepcional. Lo que dices de que bueno, podía ser esa la situación, pero de verdad que no tenían, porque claro, eran niñas a las que sus madres querían, a las que... creo que tenemos que ser muy conscientes de que vivimos en una burbuja temporal y espacial, con todos los derechos que queda por conseguir y con toda la situación. Creo que a lo largo de la historia la mujer prácticamente siempre ha estado bastante peor que ahora, y que fuera de las fronteras de un occidente bastante reducido, la mujer está mucho peor. A mí me cuesta hacerme la idea, pero la ablación no solamente existe, no solamente un porcentaje muy elevado de niñas se les corta el clítoris de pequeñas con una cuchilla, sino que hay países como Eritrea donde prácticamente es a todas. ¿Sus madres quieren a esas niñas? Pues habrá que admitir que sí. Pero queriendo a una niña se le puede sajar el clítoris con una cuchilla y ser habitual, y ser lo obligatorio, lo que hay que hacer. Repito, en muchos países se está retrayendo esa práctica, pero hay alguno donde todavía es absolutamente mayoritaria. A mí me sigue pareciendo que en el contexto ideológico e histórico donde escribe Cervantes, que estas cosas se digan, a mí me descoloca. Y estaba intentando, pero no hay cobertura, leer lo que dice la RAE de feminismo. ¿Cómo lo...? Ah, bueno, es que lo tenía en modo avión. A ver si hay cobertura ahora. Feminismo. Feminismo RAE. Feminismo, principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre.
Así lo describe la RAE. Si alguien, es decir, para hacer una sátira, una parodia de los libros de caballerías, para reírse de muchas cosas, para hacer un libro cómico, para hacer un libro además que sea de aventuras, muy entretenido y muy de que lo empiezas a leer y no... puedes hablar de la mujer, pero puedes perfectamente no hablar y salirte un libro de aventuras bien bonito, como son el 99%. Pero que tan constantemente a lo largo de todo el Quijote, la mujer, sus problemas, su situación de desigualdad, su situación de distintos derechos, esté tan permanentemente a lo largo del texto, yo repito, voy a dar mi opinión que hasta ahora no lo ha dado. Creo que no solamente es feminista, sino que casi como es un punto de inflexión, lo que marca el Quijote, en la modernidad en cuanto a la visión de Dios, la visión de la Iglesia, la visión de la justicia, la visión del papel de la mujer en la sociedad y en cuanto a muchas otras cosas. Creo que marca un punto de inflexión en la modernidad y, por supuesto, en la literatura. La literatura a partir del Quijote es otra cosa. Y con respecto en concreto a la mujer, si no se le llama feminismo a esto, no sé muy bien a qué se le puede llamar. Es que ahí estamos igual utilizando un término que entonces... Anacrónico, por supuesto. Por supuesto no se conocía, era imposible, pero sí que había algo que efectivamente estaba presente. A ver, no nos equivoquemos. Había una sociedad patriarcal, pero había una sociedad matriarcal. Y se daba a la vez, Dentro de los límites... De las mujeres, pero ¿dónde se situaba el poder de las mujeres? El poder de la mujer se situaba dentro de la casa. Mira, hoy, esta tarde, ahora es que ha coincidido precisamente. A las 7:30 había una conferencia... Sí, hay 14 cosas en Logroño. Sobre mujeres moriscas y no sé qué y no sé cuántas. Vale. El poder de la mujer árabe, en todo lo sometida que está, dentro de su casa, es ella la que manda. No el marido. No el hombre, ella. Pero, de cara al exterior, el que mantiene el prurito es él. O sea, yo mando mientras no me mandan, ¿no? Entonces, vamos a resituar. Las niñas, las chicas con la madre dentro de casa. El clausus, este que hemos dicho, el hortus clausus, no huerto, sino casa, clausa, casa cerrada. Ahí es la madre la que puede mandar. De cara al exterior, si tiene que dar la cara ante la sociedad, es el marido, el padre, el que sea, ¿no? Aunque sea un porro. Sí, aunque sea un porro, efectivamente. Que tenga poder más o menos y que podamos decir feminista, que ya ahí es como para perderse. Igualdad de poder unos y otros, no. De cara a la sociedad común, era él quien tenía que dar la cara. ¿Que se le conceda dentro de casa mayor o menor autonomía? Pues hombre, las había muy hábiles, por supuesto que sí, y mandaban. Estaba estos días leyendo unas cosas sobre la Urraca, la reina de León, en el siglo XI, y se le considera la primera mujer, y ahora sí que digo la palabra feminista, así entre comillas, que ejerció el poder autónomo y tal. Pero tampoco nos equivoquemos, Enrique. No, hay un feminismo que es el feminismo de Esperanza Aguirre. Bueno, claro, ¿qué te puede decir? ¿Qué necesidad tiene la mujer de cuotas de no sé qué? ¿Qué necesidad? Si la mujer, cuando queremos, fíjate si llegamos. Sí, hombre, y a lo largo de la historia también muchas mujeres han llegado. Pero de ahí, por eso he dicho que las cuestiones de género y de clase están muy entrelazadas y Cervantes lo sabe. Claro que la duquesa puede tener poder, pero no, estamos hablando de unas niñas que están en casa 10 años encerradas
de otras que pasa el ejército y se los llevan. Estamos hablando de situaciones muy crudas que en el Quijote se denuncian y de derechos que no tienen y de sometimiento. Creo que no estamos hablando de que haya nombres de mujer a lo largo de la historia que han ejercido un poder. Como prostituta, por eso, vamos, No, espera, que te iba a contar el final de la historia, y esto se escribe en 1700, no en 1605, ni en 1615. En 1700 o 1699 se escribe lo siguiente. Esta reina, que era reina, según el escrito, al salir de San Isidoro de León, reventó a la vista de todos, dice el escrito. O sea, todos piensan que reventó realmente, que murió. ¿Por qué? Reventó porque se había hecho con los bienes de la iglesia, necesitaba para seguir en la guerra, y había cogido pues, los cálices, los talos cual de oro que había por allá para pagar a la soldadesca y tal. Vale. Entonces, la explicación que dan es que reventó a la vista de todos. Y todos se lo creyeron. De hecho, la reina Urraca no muere de esa manera, ni muchísimo menos, pero es su hijo, el que la sucede, unos años después, quien se preocupa, y muy mucho, de vituperar a su madre. Y a todo esto porque, y aquí viene lo gracioso, entendían que era liberal y que había hecho con su cuerpo lo que le había dado la gana. No voy a decir qué, yo tampoco he insistido más, pero dices, oye, mayor feminismo que esto, pero lo tendencioso de la noticia, tela marinera, reventó a la vista de todos. Y se hacen comentarios y se lo cree la gente que efectivamente reventó, y se sigue contando así a lo largo de la historia. 1700 publicado. De todas formas, también a lo largo de la historia las cuestiones ideológicas responden a una ley de péndulo. Es decir, en los libros de caballería, por ejemplo, la situación de la mujer no era tan desastrosa como después de Trento. Parece que la Edad Media es una edad oscura y tal, pero en la Edad Moderna ha estado bastante peor la mujer que en la Edad Media. Y en parte, y esto es muy gracioso, el Quijote, que es, entre otras cosas, es una sátira, pero brutal, a la Inquisición y al papel de la Iglesia. ¿Cómo es que la propia Inquisición le da el visto bueno y deja que se publique, diciendo las burradas que dice de la Inquisición de forma solapada? Pues porque la Inquisición y la Iglesia no podía soportar los libros de caballerías. En los libros de caballerías se expresaba de forma clarísima que la mujer tenía deseos sexuales y había unas escenas un poquito subiditas de tono, y además los libros de caballería eran aventuras en las que la gente lee eso, y si lee eso no lee la Biblia, ni lee la Leyenda Áurea, ni las vidas de santos. Y viene por ahí un escritor de medio pelo, con un librito que está entretenido, no está mal y te ríes, pero que dice desde el principio que quiere cargarse los libros de caballerías y desterrarlos de la faz de la tierra, y dicen, pues perfecto, venga, este libro para adelante, que al final vamos a cargarnos los libros de caballería de una vez. Y le dan el visto bueno. Le dan el visto bueno a una barbaridad, que yo creo que no entendieron nada del Quijote, porque las burradas que dice el Quijote contra el poder son... y le dan el visto bueno con todos los parabienes. Y la mujer, desde luego, en la edad posterior a Trento, se vuelve otra vez a la ideología del Antiguo Testamento. Sí, eso está claro. Todas estas esencias de feminismo que has ido extrayendo del Quijote, ¿cómo consideras tú que pueden servir para el siglo XXI para que el feminismo se extienda de una manera más normalizada? Por decirlo de alguna forma, no sé si me estoy explicando.
No sé si te he entendido bien la pregunta. Igual yo no me he explicado bien, ¿eh? Pero creo que es necesario para cualquier lucha social, creo que es muy necesario el contexto. Porque el contexto te permite ver cuáles son los enemigos y te permiten ser consciente de una cosa que no somos nunca suficientemente conscientes. Y es que prácticamente todos los derechos se pierden con una facilidad pasmosa. Que los derechos requieren lucha intelectual, requieren lucha en la calle, requiere pelearlos, conseguirlos, llevarlos, ponerlos en la ley, y aunque estén en la ley hay que seguir peleando. Y que te viene cualquier pequeño cambio social, cualquier anormal como el Trump, y los derechos cuesta tres días cargarte toda la lucha por un derecho concreto de años. Y creo que el analizar el protofeminismo o las luchas feministas o las luchas por la situación de la mujer en distintos contextos históricos creo que es, vamos, más que necesario. Vamos, que no hay ni que argumentar siquiera que eso haga falta. No es tanto que sea necesario, digo, ¿eso cómo se puede actualizar para que sirva para las mujeres que están ahora en el feminismo, por ejemplo? Eso es a lo que me refería yo, más. ¿Qué sabiduría se extrae de ahí para que ahora eso pueda servir para esa reivindicación feminista? Y lo que has dicho antes, ¿no? Que no es solo a nivel occidental, es que a nivel mundial tenemos los matrimonios concertados con niñas a partir de 10 años, que me parecen las cosas más atroces que suceden. Y que gracias a que una valiente se fue de su país y empezó, nos hemos enterado lo que es eso, que no son unos cuantos matrimonios, es que ahí en una hora se han concertado no sé cuántos matrimonios con niñas que ni conocen con quién se casan ni nada, normalmente personas mayores, y que las someten totalmente. No sé si me explico un poco lo que Sí, pero tampoco sabría decirte. Creo que hay que ser, es decir, que son muchos los palos que hay que tocar. Y que no deja de sorprendernos que hay determinadas cosas con respecto a la situación de la mujer en concreto, que viviendo, a mí me ha pasado continuamente, viviendo en una situación en la que tus amistades, tu grupo de conocidos, tu grupo de, pues más o menos no son enfermos mentales, no están mal de la cabeza y tienen una forma de ser. Y luego te encuentras con la cantidad de mujeres que mueren a manos de sus parejas, con los casos de pederastia de la Iglesia, con los casos en Francia, un país tan civilizado, que ha ocurrido lo que ha ocurrido. Y dices, pues es que tengo que estar preparado a saber que el ser humano es tan bruto como no me puedo ni imaginar que es. Y que contra eso hay que seguir peleando. Y la lucha, otras muchas luchas también, pero la lucha feminista es muy esclarecedora de lo oscuro que puede ser el alma humana a veces, ¿no? De lo pervertidos que podemos ser. Y que el mal existe. Es decir, relajarnos y pensar que, bueno, la sociedad ya hemos llegado a un nivel en el que todo más o menos funciona, hay unos servicios sociales, hay una cohesión social, pero ojo, el mal sigue existiendo y hay que seguir estando un poco alerta. Da miedo pensar que los hijos de puta que somos. Antes decía, la chica esta de atrás decía lo del sentido común, y es que porque todos pensamos que todos tenemos sentido común, y te das cuenta que es lo más inusual. El sentido común, ¿no? Estás viendo ahora esto, lo que estaba diciendo de Trump, ¿qué sentido común tiene este tipo? Ninguno.
Entonces, y es capaz de hacer cualquier barbaridad y a todos les parece bien, curiosamente. ¿Qué sentido común? En el caso de las mujeres, pues más peligroso. O sea, ¿qué pueden hacer? No es ya qué puede hacer la sociedad ni qué puede hacer nadie. ¿Qué pueden hacer ellas? Pues lo único, resistencia, que es lo que ha sucedido tradicionalmente. También aparece ahí en la literatura, ¿no? Cómo se resiste a hacer ciertas cosas y esperar que haya una pizca de ese sentido común, que además está tergiversado muchas veces por la presión social. En el caso ahora mismo de este idiota, todos le aplauden porque si no le aplauden se los quita del medio. Entonces a partir de ahí todos van a decir lo que diga él. Y aquí en España tenemos a unos cuantos también, ¿eh? Así que siguen este plan. Lo que no entiendo, ahí sí que te diría una cosa, lo que no entendería jamás, y es que es algo que no me cabe en la cabeza, cómo las mujeres pueden votar a gente de ese tipo. Es alucinante. Bueno, porque les está quitando sus propios derechos y les siguen aplaudiendo. Y los obreros votan lo que sí, vota el también presidente de Repsol. Pues Bien. lo que estaba yo diciendo, sentido común, ninguno. Alguien que no haya hablado antes de irnos, no me apetece que nadie que le apetezca un poquito hablar no tome la palabra. Venga, ¿alguna opinión, alguna pregunta, algún...? Dime. El Quijote tampoco es un referente para el feminismo, yo creo. Es decir, que cuando se habla de feminismo, pues se habla de, no sé, de otras, sobre todo autoras, otros libros. Y yo recuerdo que el Quijote yo lo leí cuando tenía 15 años y sí que me llamó muchísimo la atención la diferencia de clases dentro de esa mente que yo tenía a los 14 o 15 años. Para mí sí que es un referente, y lo que has comentado tú, que se habla mucho de que esa diferencia de clases en la mujer está muy marcada. Que claro, lo que has comentado a él, es muy fácil ser feminista cuando tienes poder, porque yo he oído hablar que la duquesa de Alba, la fallecida, era una gran feminista. Bueno, con el dinero que ha tenido y lo que ha podido hacer, el tema del feminismo es dónde quedan esas mujeres que son la gran mayoría de las clases medias bajas. Y lo de la historia, pues claro que se puede retroceder. Nadie pensó que lo de Afganistán podía volver a ocurrir, sobre todo esas mujeres, que te viene de nuevo ese Estado islámico que dices, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Claro que se puede retroceder. Y los derechos se pueden quitar. De hecho, hay grupos políticos que sus programas lo están diciendo. Y yo hablo todavía con mujeres que te dicen, no, yo, desde que el tema de la mujer se ha puesto como se ha puesto yo, a manifestaciones no quiero ir. Digo, pues yo sí, todo lo contrario, ¿no? Igual que querías, es decir, pues claro que hay mujeres que son machistas y que ven que esas mujeres que son la borracha quieren llegar a casa es una niñata descerebrada, y que realmente es lo que está diciendo, que aunque vaya borracha, que no me pase nada. Es decir, ¿por qué hay machismo? Pues porque igual hay muchas mujeres que son muy machistas también, comenzando por... ¿Desde qué viene eso? Del patriarcado, de esas ideas de siglos que vienen aquí. Pero yo cada vez conozco más casos de chicas que se están cambiando apellidos y se ponen primero el de la madre, ¿eh? Es decir, que... Pero sin más, que he mezclado muchas ideas. El Quijote en sí no es un referente de lectura del feminismo, ¿no? Me das la razón. Pues no te voy a dar la razón. Pues bueno, Y a ver si... Sí, te digo. Clases sociales y como la primera novela moderna, desde luego. Pero yo recuerdo cuando leí el Quijote, digo... No, pero vale. La modernidad del Quijote está en mil historias, por supuesto, en el contenido literario y las formas literarias, pero hay otras cosas en las que sorprende, pero mucho. Sí, sorprende, sí. Por ejemplo, el papel de Dios. Lees obras como el Guzmán de Alfarache, lees obras como el Quijote de Avellaneda, desde el principio, desde la primera hoja,
Dios por aquí, Dios por allá, y bien lo sabe Dios, y Dios no sé qué, y Dios... Lees el Quijote y Dios no aparece por ningún lado. Tienes que llegar al capítulo 3 para que de pasada aparezca la palabra Dios, cuando cualquier otro libro de su época y de su formato y de su tamaño, Dios estaba cada 4 líneas. Don Quijote y Sancho no se santiguan en toda la novela. Sí, es una novela moderna. No bendicen la mesa. No entran en una iglesia. Entran de casualidad a Sancho en Barataria, lo meten en volandas a la iglesia, pero no, motu propio, no pisan ninguna iglesia. Es decir, es tan moderno que de repente se da cuenta de que la vida humana puede circular por aquí y Dios puede circular por aquí. Y que Dios, Cervantes es católico, no tiene por qué interferir en los asuntos humanos como de forma opresiva quiere la Inquisición. Y lo mismo que es extremadamente moderno y que marca un hito en la historia de la literatura y en la historia de la ideología de la modernidad, con respecto a Dios, lo marca también con respecto a la mujer. Hasta ese momento no encontramos un autor, y ya hemos leído de qué van el alcalde de Zalamea y todo esto. ¿Y la Celestina? No me siento con autoridad para hacer una valoración de la Celestina. Pero no tiene la preocupación permanente que el Quijote tiene por la situación de la mujer. Y por denunciar literariamente tantos aspectos que son denunciables. Yo creo que ahí es absolutamente original el Quijote y que marca un antes y un después en la literatura. Sí, desde luego, pero para mí más es el tema de clases y lo que has leído, esos extractos que yo no... Que si quieres leer literatura feminista no es el libro que cogerías, por supuesto. Pero, hombre, si quieres... Puñas, desde luego, pero para mí el Quijote sí que cuando lo leí me llamó mucha atención. Pero ojo, lo de las clases sociales, como marca en mi mente de adolescente, niña, eso sí, y desde luego que es la primera novela moderna en la estructura, en cómo va del presente al futuro, al pasado, los episodios, sin lugar a dudas. En ese sentido, a ver, y que era Mateos, claro, clarísimo. No hablando de Dios. Dime. Lo único que quiero decir es que, bueno, del Quijote y de Cervantes ya sabemos, ya hemos hablado, ¿no? Que es un personaje lo más en el mundo. Que tú hayas leído ese libro fijándote en la mujer tiene el mérito y de las cosas que necesitamos para reforzar ideas que igual tenemos y que no hemos sido capaz de ver. Nos hemos fijado en otras cosas o sabemos cómo el romántico que era el Don Quijote y eso con la mujer que nos ponía, yo creo que muy bien, pero el hecho de haber rebuscado tú en el Quijote todos los detalles que has buscado, pues me parece importantísimo y es una forma de lucha para los que hemos venido aquí, de decir, pues es que si lo decía Cervantes y lo ha dicho claramente. Más que nada, además, Pues es que... creo que es mérito y es la forma de reivindicar derechos de la mujer. Lo que es que tú me parece que has reivindicado derechos de la mujer. ¿Sabes qué pasa además? Que a Cervantes y al Quijote se lo han apropiado desde el poder y desde las altas esferas, tanto de la academia como de... Y se han dicho muchas chorradas. Que si en el Quijote está la esencia de lo español, la esencia del ser humano, se ha teorizado mucho, pero de cantidad de cosas bien interesantes y bien entretenidas del Quijote no se les ha dado importancia. Se habla de él con demasiada pomposidad, pero no se entra en el juego de Cervantes. Cervantes está continuamente jugueteando.
jugueteando con las palabras, con el significado, jugueteando con situaciones. Y el Quijote hay que leerlo entrando en el juego de Cervantes de juguetear, de dejarte llevar en sus juegos y en sus tonterías, ¿no? Y no intentar, como desde Ortega y Gasset hasta los románticos alemanes, hasta intentar buscarle, bueno, bien, búscale las esencias si quieres y búscale lo que sea, pero lo importante es leer el Quijote y diviértete leyéndolo y saca... Creo que no, esa oficialidad y ese tenerlo tan en un pedestal subido no le hace ningún favor al Quijote, porque el Quijote hay que leerlo de manera mucho más informal y mucho más... Buscando. Sí, hay estudios, vamos, de gente que igual no ha escrito el libro, pero que lo ha estudiado, médicos que han estudiado relacionado con la medicina, otros chef o gente relacionada con la gastronomía, pues también. Lo que se ha escrito sobre el Quijote. Se han hecho estudios muy buenos, pues me parece a mí que has hecho un estudio porque has ido a buscarlo. Esto no lo has encontrado tú porque sí. Te voy a contar una cosa. Para encontrarlo has tenido que ir buscando. Te voy a contar una cosa sobre el libro este. En este libro he metido 4 años. 4 años a razón de 2 o 3 horas cada tarde, 4.000 y pico horas, las tengo contadas. Pero buscándolo, has ido a buscarlo, ¿no? Eh, Eso es lo importante, buscarlo. Bueno, no viene ahora a cuento contar cómo nace el libro y tal. ¿Qué iba a contar? Después de escribirlo, porque yo cuando empiezo a escribir sobre el Quijote digo, ay Carlos, ¿de qué vas? Que ha escrito ya mucha gente sobre el Quijote, decir algo nuevo, a ver. Bueno, pero el caso es que yo me entretenía mucho y seguía escribiendo. Y estuve 4 años metido dentro del Quijote escribiendo. Y cuando la acabé, por pura vergüenza que uno tiene, porque uno tiene pudor y uno le... Digo, joder, que me lean esto y que me esté leyendo, y joder, qué anormal, qué chorradas, a mí me daría palo. Entonces yo, si escribo algo, lo pongo blanco sobre negro y va a quedar ahí, quiero asegurarme de que estoy... Bueno, pues cuando lo acabé de escribir, lo dejé varios meses ahí a enfriar. Y no hice nada, ni leí nada sobre el Quijote, y me fui de vacaciones, y lo retomé, lo había encuadernado, y me puse una buena tarde a leerlo, en 4 tardes, pam, 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 y cuando lo leí, con la sensación de que era otra persona la que lo había escrito, y yo estaba leyendo a otra persona, y dije, pues no está tan mal, me decidí a escribirlo. Y luego lo di a corregir a algunos que no les pareció mal, y por eso se publicó. Pero sí, tienes que estar mínimamente convencido de que lo que vas a poner dentro de un libro tiene cierta gracia, o sea... Yo no voy a Tomás a decirle, oye, vas a estar 30 horas leyendo este libro y que cuando lo acabe diga, joder, que 30 horas perdí. No, quiero que salga a gusto y que diga, joder, Carlos, qué bien, que gracias por haber escrito esto. ¿Eh? Cuesta mucho leerlo. Tú porque estás mal de la vista. Lo importante del Quijote es reírse. No, la verdad es que nos has ayudado a entender muchísimo muchos temas en los que no habíamos reparado. Yo, por ejemplo, no había reparado. Yo había leído sobre un libro que está muy bien escrito, que sí, que dice cosas muy interesantes, pero tampoco había profundizado. Y la verdad es que la labor que has hecho de profundizar. Yo conozco a Cipri, he estado con él, tal, y como él también hace... Como él también ha usado textos y bueno, y los ha trabajado mucho y los ha difundido y así, también me ayudó y me hizo gracia esa coincidencia entre ambos, ¿no? Que creo que tiene mucho sentido. Y ahora cuando estaba leyendo... Te miraba así con el rabillo del ojo, Cipri, y digo, joder, con lo bien que lo lee Cipriano, no sé yo qué tal me está saliendo. Es que además hay una... Perdona. No, que el primero que me ayudó a meterme un poquito y a profundizar y a pensar y tal fue él. Y luego me deslumbró un poco que tú siguieras un poquito esa confluencia, ¿no?
Me pareció bonito, la verdad. Cipriano no lleva más años que yo metido en el Quijote. Sí, pero además con un amor y un cuidado y un que es admirable, la verdad también. Sí, la verdad es que pues son textos que seguramente con estas ayudas para entrar en ellos, pues es posible que cobren, por lo menos en mi caso, que cobren nueva vida, ¿no? Y eso tiene bastante interés, yo creo. En el libro este lo pongo en el prólogo, la única intención es motivar a la gente a que lea el Quijote. Es un libro con una misión, con una intención. Y de paso, si doy 4 pequeñas sugerencias, 4 pequeñas pistas, 4 pequeños señalar algo, para que quien lea el Quijote lo disfrute más, pues esa es la intención del libraco este. Pues yo creo que lo has, vamos, desde mi punto de vista lo has conseguido, muy bien. En Cervantes, antes del Quijote, escribe la Galatea. Y en la Galatea hay un personaje que se llama Gelasio. Y hay una frase que dice, incluso más allá de lo de Marcela, libre nací, y dice, y en la libertad me fundo, que también lo dice Marcela, ¿no? Pero en una frase tan pequeña hay cuenta todo, ya anterior al Quijote. Sí, como veintitantos años anterior. Cuando has contado una cosa que es muy interesante, porque es la edad de oro, las doncellas y la honestidad andaban por donde quiera, dice sola, sin temor que la ajena desenvoltura, lascivo intento le menoscabasen. Y lo que dices tú, y su perdición hacía de su gusto y propia voluntad. Pero, es que eso es una barbaridad en el siglo XVII. Es decir. Pero, una sugerencia, tienes que continuar la frase que sigue, porque ahí a continuación habla del abuso sexual a la mujer. ¿En el Quijote? En el Quijote. Justo después de esa frase, y su voluntad y su gusto nacía de su propia voluntad. Dice, y ahora, en estos nuestros detestables siglos, no está segura ninguna, porque allá por los resquicios o por el aire, con el celo de la maldita solicitud, se les entra la amorosa pestilencia y les hace dar con todo su recogimiento al traste. Es importante, creo, una sugerencia, que eso que hablas, que está muy bien, lo continúes con el abuso sexual, ¿no? Hacia la mujer. La verdad que la sensibilidad de Cervantes plasmada en el Quijote, con la gente menos pudiente, con la gente con menos recursos, con la gente más desvalida, sean labradores, sean presos o sean mujeres, es que es una sensibilidad que no se encuentra en la literatura. Es una sensibilidad hacia el débil que es una auténtica pasada. Y lo de también escrito. Se lo sabe de memoria. A ver, es que es un libro, a la vez yo me he reído leyendo el Quijote, pero es un libro que es muy denso, dice tantas cosas. El equilibrio entre ética y poética es lo que hace que el Quijote... El Quijote es pura poesía en prosa. Por eso me gusta leer y me gusta sugerir que cuando se lea el Quijote, cuando te sientes en la cama o te tumbes a leer el Quijote, lo hagas un poquito en voz alta. Había concertado que estando sosegado, porque es muy musical, sorprende la musicalidad que tiene un párrafo que te está contando una cosa muy prosaica, pero con mucho ritmo. Y eso es lo que hay que perder el miedo. Ay, el Quijote, es que qué libro más gordo, qué libro más difícil, qué lenguaje más... No, tú siéntate, ponte a leerlo y ya verás cómo sigues. Y además, lo que decía del equilibrio entre ética y poética, sigues la aventura con toda la sonoridad de las palabras con las que lo va contando, y cada 2 por 3 te da una opinión sobre algo. Y te habla del concepto de justicia, o te habla de...
Y entonces tú vas siguiendo la aventura, pero parte de tu cabeza se ha quedado dándole vueltas a eso que te ha contado, a eso que te ha dicho. Entonces es una forma integral de que el cerebro se te implique en lo que estás leyendo. Es pura magia para eso el Quijote. ¿No tenéis cena en casa o qué? Gracias.